de astrónomos. Algunos arqueólogos creían que los acontecimientos celestiales dictaron gran parte del diseño del Cañón del Chaco. Por ejemplo, las grandes quivas. Esto es Casa Rinconada, la mayor quiva de todo el Cañón del Chaco. Tiene casi 5 metros de profundidad y un poco más de 18 metros de diámetro. Los astrónomos Anasazi estudiaron los sutiles movimientos de los cuerpos celestiales durante décadas. Sin embargo, no tenían medios para tomar nota de todo ello. Así que lo que hicieron fue registrarlo en calendarios arquitectónicos como este que tenemos aquí. Dejadme que os explique de qué estoy hablando. Fijaos en esto. En el solsticio de verano, el sol sale por encima de la meseta este y brilla a través de esta ventana que ilumina un nicho en el otro lado. Un par de metros más allá tenemos lo mismo. En el solsticio de invierno, el sol sale por detrás de esa meseta e ilumina a través de una ventana otro nicho un poco más allá. El cielo nocturno era una gran aula de clase para los astrónomos Anasazi. Es genial. Pero la observación del cielo estaba a punto de causar una histeria que ni siquiera los astrónomos Anasazi podrían haber imaginado. En el año 1054 después de Cristo, la nebulosa del Cangrejo explota originando una supernova que puede ser observada durante semanas desde cualquier punto de la Tierra. Una brillante explosión en el cielo nocturno. Es lo que yo llamo una señal de los dioses. Para los sacerdotes aquello tuvo que ser un momento único. Sin duda fueron capaces de sacar partido de ello y construir cientos de habitaciones más. Para hacernos una idea de lo que ocurrió en el cielo 1000 años atrás, he quedado con Jason Cermeno en el planetario de Albuquerque. Soy Mike. Jason, encantado de conocerte. Imaginemos que estamos en el año 1054 en el Cañón del Chaco y tenemos una supernova en el cielo. ¿Qué supuso aquello para los habitantes del Chaco? Desde luego tuvo que ser un acontecimiento memorable. Sería el objeto más brillante en todo el firmamento aparte de la luna llena. Destacaría sobre todos los planetas y estrellas. Sabemos además, por otros astrónomos del momento, que 25 días después todavía era visible incluso durante el día. Eso quiere decir que era extremadamente brillante. Es fascinante. ¿Disponemos de imágenes o recreaciones de la supernova? Desde luego, acompáñame. Muy bien, estamos bajo el cielo virtual del planetario. Esto es lo que habríamos visto si hubiéramos estado en el Chaco el 4 de julio de 1054. Esta es una foto de un petroglifo tomada en el Chaco que sigue existiendo en la actualidad. La mano es una señal. Cuando la mano apunta a la luna en un momento particular del año, deberías poder encontrar la nebulosa del Cangrejo. O sea que este pictograma indicaba una fecha específica. Sí, y también un lugar específico. Puedo imaginar cómo inspiró la visión de la supernova a toda una cultura para que prosiguiera con su afán constructivo. Por supuesto, eran astrónomos como la mayoría de las culturas antiguas. Existen muchas pruebas de que el Chaco fue construido de acuerdo con la posición de los cuerpos celestes, como por ejemplo caminos que no parecen responder a un propósito específico, parecen estar alineados con ejes norte y sur y otros movimientos astrales. La explosión de la nebulosa del Cangrejo supuso un aumento del fervor en el Chaco y consolidó el poder de los sumos sacerdotes. Se cree que esta obsesión por el cielo llevó a los Anasazi a crear lo que hasta día de hoy sigue siendo su construcción más misteriosa. Las imágenes por satélite revelan una serie de caminos sorprendentemente rectos que parten y llegan al Chaco. ¿Cuál era su función? Todos los caminos llevan al Cañón del Chaco. El problema es que son difíciles de detectar. Os presento a Daphne Ford del Servicio de Parques Nacionales. Hola Daphne, encantado, soy Mike. Hola Mike, encantado. Tengo entendido que hay caminos en esta zona. ¿Qué tenemos aquí? Estamos en la base de una rampa de fábrica. Se ha venido abajo y ahora solo es un montón de escombros. No parece un acceso fácil. 900 años atrás, los Anasazi construyeron una rampa para acceder a la cima de este risco. Hoy en día, sin embargo, la única manera de llegar hasta arriba es escalar la pared de 60 metros del risco. Una vez arriba, Daphne me muestra lo que queda de un antiguo camino de piedra. Estamos en el camino. Vaya. Esas piedras lisas forman el camino. Y fíjate en esos cantos que forman la cuneta. Una cuneta. Es un camino muy amplio y bien acondicionado. Mide 9 metros de media, más o menos como 2 carriles de carretera asfaltada actual. La rampa por la que hemos subido y otras dan a este edificio llamado Chetroquel. Es increíble. Esta carretera discurre hasta el norte durante otros 150 kilómetros. La función de estas carreteras sigue siendo un misterio.
Algunas carreteras llevan hasta las grandes casas, pero otras no llevan a ninguna parte y no parecen responder a ningún propósito concreto. Algunos arqueólogos creen que, al igual que ocurre con Casa Rinconada, las carreteras responden a un patrón astronómico. Nunca podremos estar seguros. Pero en lo que respecta al Cañón del Chaco, podemos asegurar que la construcción de las carreteras supuso el principio del fin. Menos de 100 años después de la explosión de la nebulosa del Cangrejo, esta imponente meca prehistórica se quedó vacía. Abandonada. ¿A dónde fueron los Anasazi? ¿Qué ocurrió? Durante años fue un misterio arqueológico. Pero en este caso, sí hay una respuesta. Y por increíble que parezca, está oculta en las vigas que soportan el Cañón del Chaco. Durante 400 años, la tribu nativa americana de los Anasazi levantó el Cañón del Chaco y dio forma a un magnífico complejo cultural, religioso y comercial. Pero a mediados del siglo XII el cañón era abandonado. Quería descubrir qué había ocurrido. Los Anasazi no dejaron ningún registro escrito y durante años el motivo de su marcha fue un misterio. Hasta que los arqueólogos se fijaron en la madera que sirvió para construir el Cañón del Chaco. El árido desierto ha conservado muy bien estas vigas. Las muestras tomadas del núcleo de los travesaños han aportado a los arqueólogos gran cantidad de información al respecto de lo que les ocurrió a los Anasazi en el desierto hace ya 1000 años. Hola Ricky, así que ese es el laboratorio donde hacéis ciencia. Bueno, aquí es donde hacemos los análisis de los que se alimenta la ciencia. Ricky Lightfoot es el director del Centro Arqueológico de Crow Canyon. ¿Y cuál es su campo de investigación? Tenemos algunos especímenes de árboles modernos. La dendrocronología. Aquí tenemos un corte de pino real americano. Cada anillo de un árbol representa un año de crecimiento. Los anillos son más gruesos en los años de más lluvia. Empezando con un corte de un árbol actual, los arqueólogos encontraron una manera de establecer una conexión con árboles más antiguos y remontar hasta aquellos que sirvieron para levantar el Cañón del Chaco. Esta conexión sería fundamental para su descubrimiento de lo que les ocurrió a los Anasazi. ¿Cómo se consiguen fechas arqueológicas a partir de esto? Si deduzco, por ejemplo, que este anillo estrecho de aquí corresponde al año 1977, puedo calcular cuándo murió este árbol. Ahora, para entender cómo retrocederemos en el tiempo a partir de la edad del árbol, te mostraré otro ejemplo. Utilizando patrones de anillos de las muestras de árboles del Cañón del Chaco, Ricky es capaz de identificar en qué punto los anillos correspondientes a años de lluvia en árboles recientes coinciden con aquellos ligeramente más viejos. Los anillos se alinean hasta dar con todos los que tienen el mismo tamaño. Y así podemos remontarnos en el tiempo. Remontando la cadena de generaciones de árboles hasta alcanzar aquellos que se utilizaron en el Chaco, el equipo de Ricky ha sido capaz de estimar el promedio de precipitaciones de hace 1500 años. Y ahí es donde radica la clave del misterio. Cada uno de estos picos o puntos de este gráfico representa un año. Aquí, en torno al año 1130, que es aproximadamente la época en que la gente del Chaco abandonó el lugar, vemos que se desploma. Lo que sin duda quiere decir que hubo sequía. Sequía. Los anillos de los árboles cuentan la historia de cómo aquel año el mundo de los Anasazi se secaba y se sumía cada vez más en la desesperación. Y a la vez que se secaban sus granjas, desaparecía la creencia en que el Cañón del Chaco les trajera lluvia. Si el clima empieza a fallar, la gente enseguida piensa que los sacerdotes han perdido su poder. Se dan cuenta de que aquello ya no funciona y dejan de acudir. Y un clima desfavorable podía socavar la estructura de poder y llevar finalmente al colapso. Desde luego que sí. Para los sumos sacerdotes de Chaco, al irse la lluvia también se fue la magia y por lo tanto los peregrinos. Lo que hace que me pregunte, ¿dónde fueron los Anasazi?